Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre anime y manga. Tenemos a Johnny, que es una persona que pues le gusta todo sobre este tema y nos va a explicar todo el contexto de esto y pues nos va a introducir en este mundo. Mucho gusto. Sí, te cuento, mira, el anime es, por así decirlo, un término que viene desde la animación japonesa. No necesariamente hay un conflicto ahorita de que hay animación que se le da el nombre de anime, pero hay un problema, por ejemplo, en casos como por ejemplo Avatar, que es más de origen occidental. Tienden como a copiar la animación japonesa, más no es anime como tal. Pero el anime, ¿de dónde viene? En sí es Japón. El anime es japonés, el manga también. Sí, ¿Y Corea tiene algo parecido? sí, es el manga. ¿Y China? Ese tiene otro nombre, pero en este momento sí se me O escapa. sea, entonces ellos tienen como tres... Sí, son corrientes diferentes. Tres... De hecho, el estadounidense o el occidental se le conoce como cómic. O sea, todos son similares. En que cambia de pronto temáticas, los enfoques, los paneles, las historias, los dibujos, los trazos japoneses son mucho más fuertes. Las temáticas japonesas tienden a ser mucho más fuertes también, por así decirlo, o más humanas en casos extremos. De hecho, ahí es donde salen las demografías. Lo de Estados Unidos es más como fantasía, pero... De hecho a mí, por ejemplo, ese es otro tema que a mí me gusta mucho, que es la parte de cómics, pero me gusta más la parte del anime y el manga, a diferencia de Occidente, es que el Occidente tiende a hablarse mucho de superhéroes y de que cómo ganan sus poderes a través de un defecto o a través de una mutación, una radiación, un problema. Mientras lo que es en anime y en manga es un crecimiento, por lo general. Ves a una persona que no tiene poderes, tiene muchas deficiencias, creció en un mal ambiente y empieza a ganar poderes. Yo no soy tan seguidor de ver anime, pero pues me crié con Dragon Ball Z. Y Dragon Ball Z empezó así. Era un niño que no sabía nada del mundo, va a pescar su pescadito, se encuentra con una muchacha acá en una moto y venga, es que estoy buscando una esfera. Listo, venga, yo la acompaño. Y se empieza la aventura. Sí. Y otro, ¿cómo es que se llamaba este otro anime? El que tenía un hermano que tenía cabello como blanco. Vale. Inuyasha. Sí, Inuyasha, ese es otro. Ese es de demonios, por así decirlo. Ese es otro que introduce una persona normal, que es la muchacha, ¿sí? Kagome. Y la ingresa a un mundo de fantasía, en donde el hermano es un demonio, el papá era un rey demonio. Exacto. Así. Les dan armas. Bueno, Pokémon también es algo así, es un muchacho normal. Se lo sueltan desde la casa, vaya mijo. Sí, coja rumbo y vaya, busque sus Pokémon. Entonces, como que el anime se basa en todo eso, o sea, exacto. Es la diferencia con lo de los cómics. De hecho, si te das cuenta, por ejemplo, el superhéroe más fuerte, por así decirlo, en los cómics, podría decirse que es Superman. Sí. O sea, Superman, ¿cuál es el privilegio cómo decir? ¿Cuál es la motivación para mí de leer el cómic? Es que va a ser algo de diferente. Porque es tan teso que incluso en los últimos cómics que están con Doctor Manhattan, que es una entidad súper fuerte, ya se ha visto que también ha llegado a darle pelea a Doctor Manhattan, que es una entidad. Y en el anime, ¿cuál podría ser como el Superman? Para su punto de vista. Mí sería un equivalente, podría ser, de hecho, Akira Toriyama, él dice mucho que toma referencias de Superman para Goku, porque es un extraterrestre que llega a la Tierra, va ganando poder y todo, pero la gran diferencia es que Goku se construye desde chiquito. Y no tiene debilidades como la kriptonita. En sus principios sí, la cola. Que cuando se la cortaban perdía, o que cuando no se podía transformar en mono, en simio. No, si la cortaban eso, no se podía generar, no se podía convertir en simio, y además si se la tocaban y se la apretaban, perdía pues toda la fuerza. Esa era como la kriptonita de él. O sea, entonces Goku está basado en... Tiene muchas inspiraciones en Superman. De hecho, hay personajes de Akira Toriyama, que en Doctor Slump, que es otra serie de Arale, donde está la protagonista es Arale, hay un personaje que se llama Superman, y es tal cual la misma referencia con la capa, la S, pero lo hace más cómico. Yo en anime, no sé si eso era anime, Senki. Sí, Senki fue un manga y un anime de origen. Yo me vi la animación. Me gustaba mucho que era un demonio como pequeño,
que se comía, las semillas. Mataba demonios y se comía las semillas y se volvía más fuerte. Me vi Dragon Ball Z, todo el mundo acá en Colombia se ha visto Dragon Ball Z. Alcancé a ver un poquito de Inuyasha y, si no estoy mal, un poquito de Naruto, el comienzo de Naruto. Sí, de hecho, ahorita, por ejemplo, en Colombia y en Latinoamérica hubo una gran influencia del anime en cuanto a shonen. Shonen es todo este tipo de animación o manga que está enfocado a adolescentes. No es ni para niños ni para adultos. Obviamente hay adultos. ¿Eso qué son? Son demografías. Entre las demografías que podemos ver, hay Kodomo, está Shonen. Kodomo es para niños. En esas series podemos ver, por ejemplo, series como Doraemon, la del gato cósmico. Está Shonen. Shonen es adolescentes, que por lo general se recomienda que sea para personas mayores de 13 años. En esa entra Dragon Ball, Naruto, Boku no Hero, Kimetsu no Yaiba. Está Shoujo, que es similar al Shonen, pero para niñas. El enfoque de ellos es más, por ejemplo, tipo Sailor Moon, Sakura Card Captors, Madoka más o menos, porque Madoka también tiene cositas de Seinen. Está Seinen, que ya es para un público mucho más adulto. Dentro de eso ya vemos series, por ejemplo, como Gantz, Berserk, Vinland Saga. Y vemos también el género femenino, que es como la misma temática para adultos, pero para mujeres, que sería el Josei, que es también de ese tipo de series como un poco de temática más adulta. Podría decirse que Nana es una de esas series Josei. O sea, tiene muchas... Aparte... O sea, bueno, en los años 90 decían mucho el tema de que Pokémon era que diabólico y que todo este tema. Entonces de pronto fue que no fue enfocado para la edad. No, y también hay un tema que es que el ser humano tiende a satanizar las cosas que desconoce. O sea, que no entiende. Exacto, lo que no entiende le asusta, le teme y tiende a decir que es algo malo. Yo creería que, digamos, Pikachu decía que era algo como, pues yo me acuerdo cuando yo tenía como unos 6, 7 años, que eso era que no, que Pikachu de pronto era el diablo y que todo este tema, que por el nombre, que... De hecho, lo más gracioso es que en los años 90 hubo un problema alrededor del 95, 93, 95, que empezó a salir Dragon Ball ya en cuanto a series en canales venezolanos y colombianos y mexicanos, y Perubólica, que es donde lo veíamos. Sí. Nosotros teníamos, por ejemplo, canales como Televen, como Canal 5, Locomotion. En estos canales veíamos todas estas series. ¿Cuál era el problema? Que por el año 95 salió una serie que fue el boom para todo el mundo, salió en Locomotion, que fue Evangelion. De hecho, Evangelion trajo una publicidad que retaba, por así decirlo, a la Iglesia Católica, y tenía una frase que era muy fuerte para esa época, que era: mientras Dios esté en su cielo, todo en la tierra está bien, que es una frase de una de las empresas de Evangelion, que es de Nerf. Entonces todo esto trajo un problema ni el hijo de madre, y no tuvieron en cuenta que Evangelion era un seinen, que era una temática totalmente diferente. Empezaron a decir que Dragon Ball era satanista, dijeron que, por ejemplo, todos los personajes tenían nombres de brujas o de demonios, que Krillin era una bruja, ejemplo, que Piccolo Freezer. Exacto. Freezer es un congelador. Si se dan cuenta, todos los nombres de los Saiyajines son verduras, empezando por Kakaroto. Kakaroto es carrot, zanahoria. Vegeta es el rey vegetal. Broly es brócoli. O sea, y la familia, por ejemplo, de Bulma es ropa interior. Bra es brasier. Trunks es pantalones. O sea, Akira Toriyama no sacó eso de la nada, sino simplemente empezó a usar nombres que vio al azar. Milk es leche. Sí. Entonces, no, por desconocimiento hacían eso. Y otra cosa es que veían muchas estrellas de 5 puntas. Entonces, como veían pentagramas en todos lados, decían: no, esto es del diablo, porque hay pentagramas por todo lado. Yo nunca he entendido ese tema de las estrellas. O sea, el pentagrama, por ejemplo, en la cultura japonesa tiende a decirse que son 5 caminos para estar bien en la vida. Esa es una parte. Obviamente no va a faltar el que sí mete el pentagrama como satanista, porque hay temáticas, obviamente, dentro de géneros de anime que son seinen, que son para adultos. Como así vamos a ver series, por ejemplo, ahorita, que son occidentales, que van a hablar con cosas satanistas.
que no necesariamente son satanistas como tal. Por ejemplo, Lucifer es una serie de cómics de DC. Ah, bueno, eso se combina. Exacto. Lo que es Superman y Lucifer, y aparece Constantine. Exacto, Que Constantine es simplemente un detective que está viajando entre todos los mundos. O sea, no podemos obviar que también hay cosas malas en el mundo. Y eso es lo que hacen simplemente los japoneses. Si hay un superhéroe como Goku, tiene que haber alguien malo. O si no, no, todo no puede haber. y siento que el tema de Goku en su época fue agresivo. Sí. O sea, los que vimos Goku de pequeño era una persona que solucionaba todo a golpes. Exacto. O sea, era de ese golpes y de ese golpes, y eso lo llegaba, o sea, habían otras personas más fuertes que lo derrotaban, el man se volvía a parar y entrenaba más para poderlo después. Pero mira que de pronto lo que no vean tampoco los padres de familia en esa época era la idea de que no te rindas, sigue adelante, y si no se dan cuenta, con los villanos que él peleaba, a pesar de que le querían hacer todo el mal del mundo, él trataba de que fueran amigos. Sí, los perdonó. Pues, Vegeta fue el primer, Vegeta, Picoro es la niñera de Goku, de Gohan. Vegeta es ya el amiguito de él, ya simplemente, tenemos un problema, vamos a pelear. Freezer, que es lo más malo del mundo, es un rey demonio de otro universo, otro planeta, y ya es un amigo de él. En el manga ya estamos otra vez un poquito diferentes, pero llegó a ayudarse con Goku para lo de la última animación de Dragon Ball Super. Ok, sí. Que eso fue un boom también. Sí, contra Jiren. Jiren, sí. En la pelea de los universos. Exacto. Entonces, el problema simplemente es eso, uno tiene que debatir las cosas desde conocimiento. O sea, no simplemente porque es algo que no conozco y estoy viendo que genera un boom, es algo malo o bueno. Puede ser una o la otra cosa. Y no lo digo solamente por el anime y el manga, sino también por videojuegos, que los videojuegos tienden a ser muy satanizados también. ¿Cómo es ese tema de los videojuegos con respecto al anime? O sea, yo no sé mucho o sea, de videojuegos, no, pues de videojuegos no sé, o sea, yo solo juego FIFA y sí, o sea, son juegos base, pero pues ya veo que hay consolas que tienen juegos de mundo abierto. Sí, Massive Multiplayer Online RPG, juegos de rol mundo abierto. Exacto. Digamos Zelda. Listo. Para mí, yo que no sé, Zelda parece que lo sacaran de un anime. ¿Es así o no es así? No, en este caso fue lo contrario. Zelda es una creación de Shigeru Miyamoto, de la empresa Nintendo como tal. Nintendo desarrolló durante los años 80 la NES, que fue el sistema que salvó la patria en cuanto a videojuegos en general, porque les estaba yendo muy mal con Atari en su época. Y el Nintendo vino con la idea de que vamos a sacar productos que sean de calidad. Ahí fue cuando sacó Mario, sacó Metroid, sacó Zelda, que eran juegos que a su vez tenían un poco de historia. Zelda, por ejemplo, en su caso de rescatar a la princesa Zelda, que hay un gran problema, por ejemplo, que todo el mundo cree que Link es Zelda y que por eso se llama Zelda. Pero en realidad todo empezó desde ahí. Y en los 80s fue tanto el boom de esta parte de videojuegos que hubo gente que se dedicó a hacer mangas y animaciones de hecho. De hecho, hubo producciones en Occidente. Nintendo, no quiero olvidarse ese caso de que Philips tuvo una consola y hicieron una serie de juegos que eran con animaciones de Zelda, pero eran tan horribles que Nintendo dijo, no, eso ya no existe. Pero hubo mangas, por ejemplo, de Ocarina of Time, hubo mangas de Minish Cap, ha habido animaciones también. ¿De qué trataba eso? Porque no sé. Las historias como tal. O sea, por ejemplo, Ocarina of Time salió en Nintendo 64 en 1994, si mal no estoy. Y fue una revolución porque era una historia donde te soltaban en un mundo y tenías la libertad de hacer muchas cosas. No era como el Mario que era simplemente sigue una línea. Sí, pasar pasa el nivel, llega al final, baja la bandita y ya. Acá ya el Nintendo 64, como fue un mundo en 3D, simplemente te decían, vea, usted sale acá, explore. Bueno, es lo que ahorita hacen muchos pues yo tengo varios compañeros que se conectan y duran en la noche jugando y
y es mundo abierto que van y construyen cosas, pelean como que con otras personas de otros países. Hay concursos de eso también. Sí, podría decirse, por ejemplo, ahorita el más grande, por ejemplo, lo que se hace en cuanto a grupos de personas que sea grande en estos momentos, podría decirse que WoW ha sido ya un clásico de toda la vida desde hace, ya en estos momentos, casi 20 años más o menos. Que lo que hacen es que se juntan un montón de gente para combatir un boss o van a pelear contra otro grupo de personas. Sinceramente no he tocado casi WoW, lo veo muy aparte porque no soy mucho del mundo de los MMORPGs, soy más del estilo de los Dark Souls, de juegos que tengan un poco de la temática de Seinen. De hecho me gusta todo lo que sea de manga y anime y más que sea enfocado con Berserk. Y Dark Souls, el creador de Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, es muy fan de Berserk como tal. Entonces tiene mucha inspiración en cuanto a la creación de Kentaro Miura y mete mucho de ello en sus juegos. ¿Berserk qué es? ¿Es un anime? Berserk empezó como un manga en 1988 con un prototipo. Ya en 1989 tuvo su primera publicación. Es un seinen de fantasía oscura. ¿Por qué me gusta tanto? Es una serie, el manga como tal es una serie en el que tienes un protagonista que es Guts. Y esta persona desde que nació sufre horrible. Ha pasado por lo peor del mundo y aún así sigue luchando. Y eso es lo que más me gusta de la animación japonesa y del manga. O sea, es algo como realista. Sí, porque también no falta el que nazca en cuna de oro. Pero por ejemplo una persona que Latinoamérica, el que nazca con muchos problemas, dificultades y todo, se va a sentir como motivado, por así decirlo, al leer estas historias. Y es contradictorio porque esta historia tiende a ser muy depresiva, porque ves que no hay nada, siempre hay puntos donde no hay nada, no ves el fin, no dices como ya, quiero que Guts sea feliz, pero pasa algo más malo. O sea, no es uno de los animes, lo que entiendo es, no es uno de esos animes donde, digamos, Goku coge y pelea y puede ganar una pelea. No, este man no, este man sufre. Sí. O sea, este man hace algo y después le llega otra cosa. Y lo vuelve y no hay explicación de por qué le pasa tantas cosas. No, sí hay una explicación. De hecho, hay una causalidad. Es un tema mucho más largo, pero no quisiera de pronto extraer spoilers porque es una obra muy buena que les recomiendo que deben leer. Pero recomendación, no es para... No es para niños, eso es para mayores de edad. O sea... Y ahorita hay una cosa en cuanto, ya que hablaste ahorita de videojuegos, hay un boom muy grande en cuanto a videojuegos, son todos los juegos de Hidetaka Miyazaki. Es el autor de los juegos de Dark Souls, Elden Ring. El último juego que sacó fue Armored Core número 6. Y son juegos que son de este mismo estilo, que no te dan las cosas a la mano. ¿Ese de Elden Ring? Elden Ring es una producción que sacó From Software. La hizo entre Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin, que es el autor de Juego de Tronos. Okay. Aunque sinceramente no sé qué hizo ahí, pero eso parece más obra de Miyazaki. Pero todos estos juegos son la misma temática. Es un mundo abierto. Sí, Elden Ring sí, los demás no. Okay. Los demás son mundos donde te sueltan, te dicen, bueno jugador, usted no es estúpido, usted piensa. Te sueltan en un mundo, explórelo. Si usted está yendo por un lado y lo están matando mucho, es por algo, vaya para otro lado, le hace falta algo, haga algo. Entonces ha sido muy bueno este tipo de juegos porque no tratan al jugador como un niño chiquito que lo de que guiar de la mano, mira el mapa y te ponemos un numerito rojito que tienes que ir allá. Y si ves ese puntico, tienes que pegarle un puntico. No, acá no te dicen nada. Es como más o sea, de intuición. Sí, es explore. Si no puedo pasar esto es porque me hizo falta algo, entonces tengo que devolverme. Exacto, hay una arma que no te hace falta, no es tu momento de estar ahí, no estás en el nivel. Y es muy parecido a lo que pasa con Berserk. O sea, es muy basado en las dos cosas en el sentido de que puedes hacer las cosas, seguir luchando, va a haber un momento en que vas a salir de eso. Yo vi un videojuego que es como un demonio azul, como con una elfo. No sé. Demonio azul con un elfo.
pero no, me pareció bacano. No, es que no me acuerdo es el nombre. Es, pues se parece mucho al Señor de los Anillos, en videojuego como al Señor de los Anillos, pero como a lo del... A lo de Martin, George R. Martin. No, pero, o sea, más atrás de la película, de Mordok. Será, entonces puede ser, por ejemplo, Shadows of Mordor, todo lo que tenga que ver con la temática del Señor de los Anillos. Sí, pero hacia atrás. Sí, O sea, Shadows of Mordor, pero eso sí ya es más occidental, eso sí es muy diferente. No, pero vi un videojuego como, es que no me acuerdo, lo que voy viendo el nombre ese de ese videojuego y se ve algo así, es como de elfos, pero creo que es como un mundo abierto. Pero por ejemplo lo que te digo, o sea, la temática en cuanto a anime y juegos y mangas podría empezarse a verse por ahí. Hay producciones que sí directamente, lo que hace Bandai Namco en convenio con Toei es que sacan también juegos con base a sus series de anime y de manga. De hecho, Dragon Ball, su último juego fue Dragon Ball Fighter Z, que es un juego de peleas y le fue demasiado bien. No sé si ha visto el tema de la inmersión de lo que quería hacer Meta y todo este tema. Los videojuegos, con base a su experiencia, ¿qué tal los ve en eso? O sea, no sé si usted se ha visto esta película que se coloca las gafitas. Las VR. Sí, y usted se va a un mundo virtual y todo esto. ¿Qué tan probable es que en unos años podamos jugar videojuegos así? De hecho, hay unas producciones en estos momentos que ya están haciendo fotorrealismo, entonces son demasiado realistas. Y obviamente si te la pones las VR con todo lo de movimientos, te vas a sentir ahí. De hecho, ya hay unos chalecos donde también vas a sentir los disparos, sensaciones y otras cosas. Pero está todavía muy en prototipo. Pero hay juegos que uno diría que en VR pueden funcionar muy bien. Un ejemplo de ellos, otro de producción japonesa, que es Capcom, sería los Resident Evil. Resident Evil 7 y Resident Evil 8 son producciones que son de primera persona. Y como son de terror, pero en VR, Resident Evil es de donde Capcom, japonés. ¿Es japonés? O sea, ¿eso es un videojuego o viene desglosado de un anime o un manga? No, ese sí es videojuego como tal. Ah, es un videojuego, a eso no le han hecho anime. No, se han hecho anime, manga, películas live action y películas animadas. Pero empezó como juego, tal cual como Zelda. De hecho, Mario, mira que ya Mario tiene su película como tal, película live action, pero todo empezó como juego. Los pelados que vean ahorita esto pensarán que Mario es gringo. Y en realidad es todo de japonés. Sega tiene Sonic y Sega es japonés. Final Fantasy es japonés. O sea, hay mucha empresa japonesa. Square Enix, Capcom, Konami, Bandai, From Software, Nintendo. Todas estas empresas son japonesas. Bueno, yo iba a decirle otra cosa con respecto al tema de live action de One Piece. El live action de One Piece. Digamos, para mi punto de vista, que yo no leo manga ni este tema de anime, para mí está bien hecho. Para su merced, ¿qué tal? Si lo mirara desde el punto de vista de una persona que no ha leído el manga ni ha visto el anime, digo que es una producción muy bien hecha. O sea, tiene lógica, tiene sus defectos obviamente. De hecho, los primeros días todo el mundo vio el defecto de la espada de Zoro que se doblaba en la pelea contra... Hay una parte donde la espada se les dobla, entonces como, uy, falló esto. Y no se dio cuenta la producción ni la edición. Tiene sus defectos, pero en sí es una producción buena si la ves por fuera del anime y el manga. Ahora, si lo ve una persona como ve el anime y el manga, está muy dividido. Hay personas que le ha gustado mucho y hay personas que no les gusta tanto y están en intermedio. Yo veía un comentario que decía que, o sea, decían que los personajes parecían latinos. Sí, no, de hecho Iñaki es mexicano y Sanji, el actor, es español. ¿Cuál ha sido el dilema? Es que yo creo que no es tanto un problema de los actores ni de producción ni nada, sino que van a reducir una obra que tiene tantos episodios en 8 capítulos de una hora que no les da para hacer
todo lo que hace Goda en toda su obra. Él te dice algo en el primer capítulo, en la primera página, y vas a ver el manga por allá en el capítulo 700, 800. Y ¿se acuerda lo que le dije en el primer capítulo en la viñeta tal? Aquí en el 800 le estoy diciendo por qué. De hecho, ahorita en el anime estamos en el capítulo 1075, si mal no estoy. ¿Y cómo si cree que lo puedan recrear? Sinceramente lo veo muy complicado porque... De padres e hijos. No, y el dilema es que la animación tiene que ser muy exigente. Eiichiro Oda, pero nosotros le decimos Goda porque es muy teso, es tan detallista que tiene puntos desde sus primeros capítulos hasta el final. Goda hizo una obra y quería hacer algo que no se veía en el shonen desde hace muchos años, y quería hacer algo diferente. Si ves todas las series de shonen, desde los... incluso diría que yo creo que toda la vida, los shonens tienden a ser el niño que va creciendo, se va haciendo fuerte, se va haciendo teso, y llega un punto que cuando es el más teso de todos es el que mira serio, el bravo, el fuerte, el malo, ¿sí? O incluso hay personajes como Asta de Black Clover que se vuelve, pues, como por así decirlo, un demonio. O sea, lo que me dices es como el tema de lo serio. Dragon Ball Z, Naruto. Todos ellos se vuelven serios. Que Naruto empieza como un niño malcriado y después ya lo ve uno... Sí, todos son serios. O sea, en la serie de Boruto es... Boruto también. En Boruto que él es ya el papá, ya es papá. Ya es el Hokage. Sí, entonces, y lo mismo en Dragon Ball Z. Todas son así. Que Goku empieza... Entonces, Eiichiro Oda dijo, yo quiero hacer algo diferente. Entonces, por eso de pronto es un poco la producción de Netflix muy complicado hacerlo. Porque Oda lo que quiere hacer con Luffy es que se divierta, es el héroe de la liberación. Pero para mi punto de vista, o sea, creo que es el único que ha logrado llevar algo de anime o de manga a live action de manera decente. Sí, porque sí, Netflix, Dragon Ball Z, no, Netflix, de hecho, del Zodiaco. Todos los fans del anime como tal, ya veníamos con la experiencia de Netflix que venía Death Note. Death Note es una serie muy querida dentro del mundo del anime y el manga, y Death Note fue lo más horrible que esa también le hicieron eso, yo no la he visto. La hizo Netflix. Hicieron Full Metal Alchemist, que es uno de los mejores animes que pueda haber, y la hicieron con actores asiáticos, pero aún así no funcionó. O sea, todas las obras que había tirado Netflix no habían funcionado. Entonces el miedo era grande, era porque One Piece podría decirse que es uno de los shonen más grandes de la historia en estos momentos. Aquí en Latinoamérica Dragon Ball es lo más conocido, pero One Piece ha ganado récords como los libros más vendidos, si mal no estoy, incluso ganándole a obras occidentales. Ahorita con lo de Netflix muy seguramente va a caer más fama todavía. Y más a los niños. Y ahorita que ya se autorizó el 14 de este mes la segunda temporada de One Piece, va a haber mucha más merchandising, más publicidad. Sí, porque entra diferente, digamos, en los años 90 nosotros veíamos era por muñequitos. Ajá. Ya ahorita un niño puede ver estas series, digamos One Piece la puede ver desde con internet, de su televisión, y le entra toda esta información, y va a pasar al revés. De pronto nosotros veíamos el tema de la animación y el que quisiera leer el manga iba y buscaba el manga. Ajá. Que es como los que tenían los LPs de rock, de salsa, los cassettes. Ahorita ya es diferente, este pelado ve el contenido desde la plataforma virtual y me imagino que ahí salta ya si quiere leer. Exacto, es ver más detalles. Y Oda le tiene muchos detalles. Entonces el tema de esto de One Piece lo veo complicado, es en el sentido de que no va a ser un superhéroe, un héroe clásico. Soy el más malo, el más teso y va a ganar la tosi, sino que lo hace con gracia, con risa. De hecho, cuando salió la última transformación de Luffy, sin hacer spoilers, nos trajo mucha alegría a muchos, y a otros decepción, que querían ver un Goku, un Naruto. Nos trajo mucha alegría y recordar los Looney Tunes. Ver en un anime características que veías en un Bugs Bunny, en un coyote, en un Pato Donald, donde sales corriendo en el aire y estás flotando, o que se te estiran los ojos, o cosas de este estilo, ya la estás viendo en One Piece. Y es por eso que lo veo un poco complicado para Netflix
porque lo veo de pronto como un Space Jam. Y si ves la última película que hicieron de Space Jam con LeBron James, le fue horriblemente mal. De hecho, fue mucho mejor la Michael Jordan en los 90s que esta. Entonces es un reto muy grande si llegaran hasta ese punto. De hecho, hay temas muy fuertes en One Piece. Ten en cuenta que son shonens, no son kodomos. Entonces la temática es más adolescente. Es de piratas. Los piratas, Luffy quiere ser el héroe de la liberación y traer alegría y todo, pero no todos los piratas son así. Los piratas tienen mucha violencia. O sea, esto no es para niños. En sí no, es adolescentes, es de 13 años para adelante. Se recomienda. Pero hay casos de casos, no voy a negarlo. Yo soy una persona que empezó a ver anime a los 8 años. Tuve el privilegio, la ventaja de contar con Perubólica. Y en su época, el primer anime que logré ver fue Dragon Quest, que fue una obra también de Akira Toriyama, que acá se llamó Las Aventuras de Fly. Y era un Goku, pero medieval con magia. Entonces eso me llamó mucho la atención. Yo ve y tal cual la misma historia, pero con época medieval. Ya después de eso empecé a ver muchas más series. En los 90s pudimos ver Slayers, Guerreras Mágicas, Slam Dunk, que es un Spokon, que son series basadas en deportes. Bueno, aparte de demografías tenemos géneros. Entonces hay hidrógenos, hay echis, hay de terror, de horror, de aventura, hay diferentes tipos de... Exacto, Junjiito, por ejemplo, es de horror-terror. Entonces hay muchos géneros y aparte muchas demografías. Y esa es la gran ventaja que tienes con el anime y el manga. Una película real, o sea, su punto de vista con base a... para que se haga una película bien. ¿Cómo sería? O sea, ¿con actores asiáticos o con actores...? Pero es que depende, o sea, depende de la serie. O sea, digamos si un Dragon Ball Piece, Z. No, Dragon Ball no es muy complicado. Es muy complicado el tema, pero si pudieran hacer el tema de, digamos, de los Avengers, aún así necesita más que eso. Es muy complicado. Es por así decirlo, hay universos muy difíciles de pensar, o sea, que los podemos imaginar, pero son muy complicados. Ahorita volviendo a Junji Ito. Junji Ito se inspira mucho en lo que es Lovecraft, en Howard Philip Lovecraft. Y a esta fecha es muy difícil que uno diga, hay algo que le haga justicia a la obra de Lovecraft. Ejemplo, Stranger Things. No. Para su punto de vista, no. No. O sea, que es como parecido a estas cosas. O sea, sí es un horror, es que el dilema... Bueno, no asusta, sino que son como monstruos. O suspenso, terror, exacto, cosas de ciencia ficción. El dilema de esto es que es algo a lo que no tienes entendimiento. O sea, puedes imaginarlo, pero no lo puedes cuantificar, no lo puedes ver. De hecho, Junji Ito tiene muchas cosas de Lovecraft, pero hay obras que se cierran más a terror. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta mucho de Lovecraft es eso, el temor a lo desconocido. Y eso es lo que más llama la atención, ¿no? O sea, hay cosas que no conoces, hay cosas que no vas a poder ver nunca. Un agujero negro, cosas de ese estilo, cosas de macro, ver cosas espaciales. De hecho, todas estas entidades son macrocósmicas, o sea, jamás las vamos a ver. Azatoth, Nyarlathotep, todas estas entidades son cosas que si respiran nos morimos, todos, todo un universo se muere. Entonces pensar en esas cosas a nivel de una producción es muy complicado. Es muy complicado. De hecho, incluso en obras, por ejemplo, el Silmarillion de Tolkien, todo el autor del Señor de los Anillos. Que eso es lo anterior a todo lo del Señor de los Anillos. Eso es otro mundo. Mucho antes que la serie que sacó hace poquito Amazon de... Sí, que todos también se dividieron, que no tenía, que los que leyeron el Silmarillion dicen no es, que porque... ¿cómo es que se llama? Lo de las Sauron, enanas, que Sauron no correspondía a lo que... Y que Galadriel se enamorara de Sauron, sí. Eso no era así. Pues. Entonces, sí, o sea, ver una producción de anime o manga se podría ver en live action, pero en mi concepto depende del anime o manga. Hay series que son románticas, hay series que son spokons, ejemplo un Slam Dunk. Un Slam Dunk lo veo mucho más factible. Slam Dunk es una serie de animación y de manga que es de baloncesto y es muy buena. De hecho salió una película hace poco en animación y le ha ido muy bien, y esa se ve más factible que se haga en live action. Pero hay temáticas que son demasiado fantasiosas que
sea, tenemos en estos momentos la tecnología para hacerlo, pero el problema es que lo hagan bien y para eso tendrían que tener un montón de recursos, tendrían que tener personas que sepan del tema. Sí, tendrán que personas que lean, o sea, que se respete más o menos lo que... Exacto. No, y uno sabe que son producciones basadas. Vuelve y juega One Piece, como te digo, fue una, si lo veo por fuera, me parece igual buena. No, pues a mí me llama la atención. Yo nunca he leído el anime y el manga, pero o sea, lo En lo veo que hicieron fue muy bien. y de pronto me animaría a ver el manga, a leerlo. De hecho, muchas personas tienden a decir que la primera parte, lo del Red Line, es medio aburrido, todo lo del mar de este y todo, y ya después de ahí en adelante es demasiado bueno. Pero, volviendo al tema con lo de Netflix, ya viéndolo yo, como ya sabiendo el anime y el manga que ya lo leí y lo vi y voy al día, sí me parece una buena producción. O sea, uno ya sabe que está basado y que están reduciendo mucho en tiempo. Que hay detalles que sí me faltarían, que diría yo que le falta mucho más emotividad en algunos puntos. No digo spoilers, pero el que lea el anime y el manga ya sabrá que hay momentos donde hace falta mucha emoción y el anime y el manga hacen eso. Los paneles que dibuja Oda con todo esto de tristeza, de emoción y todo eso, se notan mucho en esa producción, mientras que en Netflix sí le hace falta mucho eso. De hecho, en Barati, que ya es llegando al final, hace mucho falta esa parte y hay un poco de agujeros. Pero aún así, Vuelve y Juega me parece muy buena producción y muy distante de todo lo que hicieron con otras series de Netflix, que si no hay salvación para nada. O las películas. Ni películas ni series, todo ha sido re mal. La película de Dragon Ball Z. Evolution fue lo peor que puede haber. El Goku universitario que iba a buscar mujeres, no. El tema de terror. Entonces me dices que Junjito... Se puede decir que es un seinen y que tiene enfoque a terror, horror. En series de terror tenemos muchas producciones pues, que son muy adultas. Vuelve y Juega Berserk, que es una de las mejores en cuanto a manga. En cuanto a animación, hay una que me gusta demasiado, se les recomiendo mucho. Ya más de uno me imagino que la vio y en su época fue muy conocida. Podría decirse que Juno Gasai con Mirai Nikki es una serie muy adulta, tiene temáticas pesaditas. Gans, el manga es el bueno, el anime es demasiado malo, o sea, le faltan muchas cosas, hay muchos huecos, no cuentan toda la historia. Y hay una cosa, volviendo a la parte de juegos y aparte del terror, hay una obra japonesa que tuvo su manga, tuvo una película live action que no era de Netflix, sino ochentera, era muy bien hecha, y se llamaba este tipo de juego que es como Fortnite y todos estos juegos. Call of Duty. No, Call of Duty. Call of Duty también hace este tipo de juegos. Battle Royale. Ah, ok. Hay una serie que se llama Battle Royale. La historia cuenta que en un Japón hay una sobrepoblación, entonces simplemente para eliminar una parte de población cogen un grupo de colegios y dicen los vamos a hallar a una isla y que se maten todos allá y nada más puede sobrevivir uno. Si te das cuenta, esa temática es la misma historia que se ve en los Fortnite, en Call of Duty, PUBG, todo este tipo de juegos. O esta película, la del... La de Sin Sajo, los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. De hecho, ella no quiere aceptar eso, pero o sea, el que empezó todo lo de los Battle Royale fue esa serie, Battle Royale. Y hay muchas más. Pero todo empezó desde esa es ochentero, o sea, no hay nada ahí para atrás que el Battle Royale fue el que empezó toda esta temática con este manga y eso. Y se ve, o sea, la historia es muy cruel, o sea, no es como un Fortnite hack si le disparé y se murió, no, acá sí, listo, te solté en una isla, tienes un tenedor, ¿qué va a hacer usted con un tenedor? El otro tiene una mini Uzi, el otro tiene un sartén. Te lo sueltan en diferentes partes y sobrevivo. Se ve el horror porque si no se matan, todos se mueren. Tiene que haber un sobreviviente. Entonces se ven muchas cosas muy gráficas y muy malucas y muy sangrientas. Vuelve y Juega es para mayores de 18. Entonces en cuanto a terror hay mucha cosa por ver. Con respecto a... Ay, se me fue la paloma en este tema, en los cosplay.
¿Los cosplay son también de Japón? ¿En Japón lo hacen o no? Cosplay es simplemente una persona que quiere interpretar un personaje. El error de muchas personas es que está haciendo un disfraz. No está disfrazándose y ya. O sea, la persona que hace cosplay interpreta el personaje. Interpreta el personaje. Que le gusta. No necesariamente, hay gente que simplemente puede hacer personajes que no le gusten. Ah, ok. Simplemente, pues me odio a este personaje y quiero hacerlo porque sí. No necesariamente es algo oriental, también puede haber en Occidente. De hecho, hay cosplays que vemos, por ejemplo, de Geralt de Rivia de Witcher. Vemos cosplays de juegos, por ejemplo, como Overwatch. Entonces, es muy general, o sea, no tiene que ver oriental como tal. Colombia, ¿qué tal digamos, acá hay varios eventos, está la Comic Con y está el SOFA en Bogotá, que es muy grande. El tema de los cosplay, ¿usted cómo los calificaría? Aquí en Colombia sí hay buenos cosplay. Sí, hay muy buen nivel de cosplayers, de hecho conozco muchos cosplayers y cosplayers hombres y mujeres como tal, que han hecho muy buenas interpretaciones y sus trajes, todo es muy bien hecho. De hecho, hace poco hubo un evento en Arabia de League of Legends y dos muchachas de acá de Colombia, si mal no estoy, creo que una o las dos eran de Medellín y las llevaron hasta allá a participar en ese evento. Fueron participando con cosplay de Jinx y de Vi. Entonces sí hay un muy buen producción como yo tal. Yo veo que hace concursos. ¿Qué tal es eso de los concursos? Porque, o sea, yo creo que la calidad de los cosplay viene de eso, o sea, de que el premio sea bueno, pues para que muchas más personas se animen a hacer cosplay, interpreten a sus personajes y que inviertan tiempo. Es que ahí hay un dilema muy grande con los concursos y de hecho eso se ve no solamente en Colombia sino a nivel mundial. Bueno, en la San Diego, por ejemplo, en la San Diego Comic Con, en San Diego, en Europa hay esos casos que hay personas que tienen el poder adquisitivo de comprar su traje. Okay. Lo único que hacen es que lo compro, me lo pongo y lo interpreto. ¿Es malo? No es malo. Pues no es malo porque tiene poder adquisitivo y está haciendo la interpretación. Pero uno como jurado también tiene que ver también eso. El esfuerzo de la persona. Sí hizo el esfuerzo de hacerlo, porque también puede pasar el caso de que hizo todo su cosplay, pero lo interpreta mal. Pero es que ahí es muy difícil porque yo digo que la persona que tiene de pronto el dinero para hacerlo y lo interpreta bien, pues usted cómo lo va a juzgar porque tiene... Es que ese es el dilema. Y también, pues sería muy mal... Es que eso es... De hecho, a veces es subjetivo y uno ve muchos memes de eso. De hecho, si ves memes de cosplay, vas a ver dos fotos. Una foto donde te sale una persona con una armadura, con luces, con efectos, con un montón de cosas. Y dice, estás en la final. Y acá en la otra foto sale una muchacha o un hombre muy sexy con un hilito, una tanguita, pero es muy sexy. Y esa es tu competencia. Entonces ya saben quién va a ganar. Es un meme, pero pasa. Entonces es muy subjetivo. O sea, en cuanto a votaciones, en mi caso, yo fui jurado una vez. En mi caso, yo primero que miro, si la persona hizo su cosplay, yo haría como una lista de puntos. ¿Hiciste tu cosplay? No lo hiciste. ¿Qué compraste? ¿Qué no compraste? ¿Cómo lo interpretaste? ¿Qué sabes del personaje? ¿Qué frases usaste? ¿Qué movimientos usaste? Hay casos donde hay gender bender. Gender bender puede ser un Mario Bros, pero mujer. Okay. O un Link mujer, o una Zelda hombre. Pues cambian simplemente. Pero la interpretación tiene que ser igual. Tienen que ser el personaje. Entonces, todo eso jugaría en una votación, por así decirlo, como jurado. Hay personas que no lo van a hacer. Entonces hay personas que simplemente, pues él es mi amiguito. Bueno, pero yo creería que también es porque el tema no lo toman en serio. Muchas veces el jurado no, o sea, llevan a un jurado que no ha visto anime. Es como a mí, si a mí me ponen o juegos, o series. A mí si me ponen como jurado y me ponen a calificar una serie que yo no he visto, pues yo lo que voy a, entonces ya mis puntos sobre cómo voy a calificar a esa persona cambian. Entonces, sí, porque se ve bonito. Le invirtió bien
o sea, al personaje, que es diferente a la persona que sepa de anime o de manga. La persona Exacto. dice, o sea, tiene un disfraz muy chimba, pero, 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 pero lo compró, no sabe interpretar. En Exacto. cambio, este que no lo compró, que medio se esforzó, no lo tiene muy bacano, pero si este tuviera este disfraz, este Podría haber hecho muchas mejores podría cosas. haberlo hecho, lo interpreta mucho mejor. Y yo creo que la seriedad, pues yo siento que en el sofá no le dan tanta... Eso es muy relativo, o sea, si es, pues acá he visto y he participado y he estado asistiendo a diferentes eventos y si hay cosas que uno dice, ¿por qué ganó? O sea, hay cosas como que uno dice, ven, y uno a veces se da cuenta de que hay personas que tienden a poner en el evento, a concursar amigos, familiares o conocidos. Y eso no debería ser para nada justo. De hecho, no deberían participar, o bueno, si va a participar, sean lo más, que los jurados no tengan nada que ver. Otra cosa que tienden a hacer es que ponen de jurados personas que son patrocinadores de los eventos. Ah, bueno. Y lastimosamente los patrocinadores exigen eso a veces a los organizadores de los eventos. Ejemplo, no sé, soy una marca X y marca X estoy pagándole a este organizador de este evento tanta plata. Yo necesito darme a conocer. Entonces, para darme a conocer, pongo un evento de cosplayers, de desfile de cosplayers Y que gane el mío. No, no necesariamente. Que el que gane tiene que ser el que escoge la marca X. Ah, ok. No, no importa si es amigo o no amigo, pero le gusta marca X. Ganó. Ese es, ganó. Entonces es muy difícil para eso. De hecho, yo creería, ya que me hablaste ahorita de FIFA, me imagino que en el fútbol también hay... Uno creería que no, pero me imagino que de cierta manera mueven algunos hilos. Ejemplo, ahorita con el tema de las apuestas. Más todavía. Entonces yo digo, pues, ¿qué tan difícil es, ejemplo, en el donde estaba jugando Cristiano Ronaldo? Y que digan que va a ganar Cristiano Ronaldo, pues, ¿qué tan fácil es ofrecerle algo al árbitro para que cambie una falta, un tiro de esquina? Porque ya se gana por todo eso. O sea, yo creo que sí, si en el fútbol lo hay en todas partes. Lo Entonces lo que te puede, y más que el fútbol es una de las pero debería que ser algo plata. serio, o sea, pero es como mueve plata. Debería ser algo serio, digamos, los eventos grandes deberían enfocarse en hacer un evento y tener personas que sepan bien sobre todo este mundo para tener una calificación bacana y que los premios sean bacanos, para que los pelados se animen. No los pelados, porque eso es de todo. Yo en el sofá vi un señor adulto que se transformó en Batman. Muy bacano, o sea, se veía, o sea, le invirtió y interpretó bien el personaje. De hecho, lo que podemos hacer más bien como aficionados o como seguidores de todo es más bien seguir a estas personas que hacen cosplay. Muchos de ellos por lo general son estudiantes, trabajadores, sacan su tiempito aparte, pero además de esto a veces muchos de ellos sacan mercancía. Volverlos como influencers. Algo así, lo que sacan es fotos, MOOCs, cositas de este estilo. Lo que uno puede hacer es de pronto para ayudarles a ellos más bien comprarles esa mercancía. Y de cierta manera pues apoyarlos. A veces hay votaciones, hay eventos donde miran el aplausómetro, cosas así, pues, pero igual uno sabe que también es trucado, pero bueno, hacer la manera de pronto de apoyarlos y seguirlos. Hay muchas personas muy buenas en ese ambiente que son unos tesos. Hay personas que yo he visto que son psicólogos, por ejemplo, hay una muchacha que es psicóloga, un muchacho que es de fitness. O sea, hay muchas personas, abogados, instrumentadoras quirúrgicas. No, es que aquí hay una cosa y es que como la época de nosotros llegó y hubo una ruptura en cuestión de como sesgos ideológicos. Entonces, ¿a qué voy? El tema es que la de nosotros ya, pues algunos de nosotros ya somos papás, ya son mamás, entonces lo que hacemos es que digamos, a mi hijo le digo, esto era lo que yo veía antes, estos muñequitos, este anime, este manga, y al niño le puede gustar, y se vuelve como algo de una conexión familiar. Entonces ya, digamos, ir a estos eventos se presta para que también la familia esté... Que compartan. Que compartan. Digamos, en el sofá se ven muchos papás
en donde hacen cosplay, pero con los hijos. Entonces los niños van, o sea, y siento que es algo bueno que deja de pronto el anime y el manga y todo este tema. De hecho es curioso porque, por ejemplo, en Japón se le conoce como otaku a todas estas personas que son aficionadas a algo, a un juego, un anime, algo de entretenimiento. ¿Otaku qué es? En Japón. No, en general está mal definido. Todo el mundo cree que un otaku es simplemente una persona que le gusta el anime. ¿Y que sabe de anime? No necesariamente, es un aficionado a algo. Ok. Puede ser una animación, un manga, puede ser a videojuegos. Está mal visto en Japón precisamente porque, o sea, en Japón tiene una cultura de pronto más rígida, por así decirlo. Sí, son muy estrictos. Entonces allá, si no eres médico, no me sirves. Pues hay mucho chiste, por ejemplo, de padre de familia, de los Simpson y todo eso, que es la caricatura occidente, gozándose o riéndose de los japoneses. Pero sí se ve mucho eso en la cultura japonesa. Si no eres una persona estudiada, si no esfuerzas, si no sacas tu tiempo para hacer cosas que valgan entre comillas la pena, no sirves. Entonces muchas de estas personas tienden a no disfrutar la vida. De hecho, Japón tiene uno de los índices de suicidio muy grandes. Hay mucha depresión, mucha bueno, no son felices. No, infelicidad. Entonces es muy charro porque en Occidente se ve algo muy contrario. En Occidente antes a una persona otaku es gracioso. Antes hasta mucha gente le dice, ay, los otakus son los que no se bañan y se ríen de eso. Y de hecho cuando hay convenciones ya, uy, vienen los otakus, ya hay que taparse la nariz, ya está como el meme de eso. Pero no es algo que los haga sentir mal, sino es algo que ya, o sea, simplemente es como una forma de vivir. Y hay algo que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, yo soy del 85, yo crecí en los 90, pues ya tuve como conciencia en los 90 y lo que pasó es que a uno le tendían a decir que eso eran muñequitos para niños. Y bueno, y ya usted lo explica, o antes que era... Antes son más para adolescentes o para adultos. Sí, o sea, que muestran un contexto, que muestran problemáticas. El autor trata de mostrar cómo pueden haber soluciones a problemáticas o cómo no las pueden haber. Ajá. Entonces, eso es lo que no entendían nuestros padres. Exacto. Entonces, ahorita, ¿cuál es la ventaja de nosotros? Que ya nosotros los treintañeros somos los boomers, y no soy de la generación. Ya conocemos esto. Muchos de pronto no pasaron eso precisamente porque los papás les negaron eso del todo. Goku, eso es malísimo, no lo puede ver. Pero eso es lo bonito y bacano de nosotros en Occidente, que tenemos esa libertad y que no estamos tan estigmatizados a que, ay, si no somos un ingeniero, no servimos y todo eso. Lo gracioso de eso, lo que juega es que hay muchos cosplayers que son profesionales, son muy tesos, son trabajadores y que uno los ve que se trasnochan y hacen todas estas cosas por cariño, por gusto, a sus por seres. hobby. Es un hobby porque les gusta, porque quieren y aman sus personajes. Bueno, sus y en el sofá se ve eso, se ve como el minuto de fama. Exacto. Entonces, llegan las personas, los niños, me quiero tomar una foto, me quiero tomar una foto, me quiero tomar una foto. Y es algo como, yo alguna vez estaba escuchando a un influencer, no, un influencer no, es como alguien que hace podcast en México y hablaba sobre el ocio, qué tan importante era el ocio para una persona. Es necesario. Entonces uno ve en Japón son estrictos los altos índices de suicidios, porque son tan estrictos que a veces falta el ocio. Claro, no el ocio en extremo, pero sí hace falta como, quiero hacer esto, quiero leer esto, quiero ver esto, sin que nada me perturbe, quiero verlo. O sea, así se caiga el mundo, pero no tengo que estar pensando trabajo, dinero. Entonces, esta persona hablaba sobre el ocio y siento que aquí se ve como eso, como, voy a coger mi día de descanso como para ir a este cierto tipo de eventos como hacer eso. Con respecto a los videojuegos, ¿qué tan recomendables pueden ser? O sea, su merced viéndolo desde su punto de vista, yo hablaba con una psicóloga, Mónica,
y decía, no hay que prohibir los videojuegos, pero tampoco hay que sobreestimular a los niños tan pequeños con videojuegos. ¿Qué piensas, Merced, sobre eso? Vuelve y juegas con el tema de ejemplo de anime. Hay regulaciones, hay demografías, hay géneros. De hecho, dentro de poco va a salir Mortal Kombat 1. Si no mal no sale el 19, hoy estamos a 18, sale el día de mañana. Y fue el primer juego que obligó a poner un sistema de calificación para los juegos. Entonces ahí donde están los PG-13, los M Mature, los A de adultos, los T de teens. Okay. Entonces tu juego te dice qué hay. Depende mucho también de las familias. Yo llegué a vender videojuegos. Yo era muy malo y hay un meme por ahí que yo era de ese estilo y si me está viendo de pronto uno de los clientes que sorry to you, pero eso era para adultos. Que había papás que llegan, venga, es que le voy a comprar a mi hijo GTA. Yo, venga, ¿cuántos años tiene su hijo? 8 años. No. Yo, venga, usted sabe que en GTA hay prostitución, asesinatos, violaciones. No. Vea, por esto hay una calificación acá abajo que dice M, adulto, M es para macho, para mayores de 17 años, adulto es obviamente para mayores de 18 a 21, dependiendo del estado en Estados Unidos. Entonces hay contenidos que no son para niños. Y esto es muy relativo. Entonces ahí vuelve y juega de pronto con la parte de psicología. Hay juegos y tiempos también que es que todos somos diferentes. Te voy a poner el caso mío, pues obviamente porque obviamente me conozco. Yo empecé con el anime a los 8 años y empecé con los videojuegos a los 6 con Atari 2600 y ya a los 8 años ya estaba con el NES. El primer anime que te dije fue Dragon Quest, las aventuras de Fly. Ese es un shonen y a los 8 años los estaba viendo. Se supone que era para mayores de 13 por el contenido, que hay violencia y sangre y todo eso. Y hay juegos de NES que jugaba que eran supuestamente para teens, que también es 13 años en adelante, y tenía 8 o 9 años. Por ejemplo, Contra en esa época, que había armas. A esta hora, de pronto las personas que me conocen podrán ver pues, que soy una persona estable, no he hecho nada malo en la vida, no soy una persona que consume ninguna sustancia, no me gusta el alcohol. Mi forma de disfrutar la vida es escuchar música, ver series, ver películas, ir a pueblitos, estar con animales y todo esto. Entonces, si te das cuenta, es muy relativo. Puede haber casos donde un niño de 8 años, si lo pones a jugar un GTA, pues lo puede activar y se vuelve un asesino serial. O puede haber un caso donde, pues no sé qué están haciendo, pero bueno. O sea, diferencian entre qué es mentira y qué... Exacto, hay unas personas, eso es como todo en la vida y ese es el problema. El alcohol, por ejemplo, es una cosa que no han satanizado y el alcohol, hay personas en Europa que toman vino desde chiquitos. Sí. Y el alcohol puede ser algo muy malo para un niño. Sí. Entonces es muy relativo. De eso dependería simplemente es el acompañamiento de los padres. En mi caso, ¿qué haría yo? Por ejemplo, pues tengo a mi hijo, yo ya sé que no conozco el juego. Ejemplo, me voy a poner un caso de que no conozco Berserk y lo voy a poner a ver Berserk. ¿Qué es lo primero que hago? Leo una sinopsis. Le digo, es para mayores de tanto por esto. Hay muerte. Bueno, mi hijo ya de pronto sabe que es una muerte. Lo empiezo a ver con él, o veo yo la serie primero y luego la veo con él. O sea, hay muchas formas de hacer las cosas. Y obviamente uno conoce a sus propios hijos y ya sabe qué series o qué juegos pueden manejar. Entonces, y el tiempo también es muy relativo. Hay juegos donde te consumen exageradamente mucho tiempo, pero es porque el juego lo requiere. Vuelvo a los Dark Souls. Dark Souls es un juego donde te ponen un jefe que te enseña que tienes que ganarle. Entonces no te lo va a poner fácil. Te va a poner un jefe donde puedes pasar días pasando ese jefe. Y no vas a pasar de ahí hasta que, bueno, tengo que hacer esto para ganarle. Entonces va a requerir mucho tiempo. Obviamente, ¿qué haría en mi caso? Mi hijo, estoy viendo que no se está volviendo un adicto, veo que no es algo malo, está cumpliendo con sus deberes, no está haciendo nada malo, no lo veo como algo malo. Pero si está fallando en su colegio,
si está cambiando sus comportamientos, si lo único que hace pensar es pensar en el juego, ya uno, hey, ahí sí. Si ya estoy fallando yo como de pronto como para que, ¿qué es lo primero que hace? Busque ayuda profesional, vaya a psicólogos, vaya a psiquiatría si es necesario. O sea, no hay que satanizar de pronto los juegos, ni el anime, ni cualquier entretenimiento. En Hay que realidad es el hacerlos como acompañamiento. controlado. O sea, es como hacerlo controlado. Y que todas las personas somos diferentes. Una persona puede tener 25 años, ver Game of Thrones y se volvió un violento sádico y violador. O ver la serie de este asesino serial, que fue muy popular. ¿Jack? No, la serie de... De hecho fue muy popular y muchos lo romantizaban. ¿Cómo es que se llama este man? Dahmer. Jeffrey Dahmer. Esta fue una serie de Netflix, si mal no estoy también. No, yo estaba hablando que se ponía los ojos de Sid y que era rubio y que mataba a hombres de género masculino. Sí, no, pero yo estaba pensando en este otro que comía... Hannibal, no, pues este sí es real, Dahmer. Hay personas que vieron el caso de Dahmer, saben que es real. Sí, lo romantizaron. Y lo romantizaron. Hubo una época, fue el Halloween pasado, si mal no sé, que mucha gente se disfrazó de Dahmer. Sí. Ay, qué tan bonito Dahmer, o sea, ojalá me mate. O sea, que en vez de ser como algo constructivo para dar conciencia, se volvió otra cosa. Exacto, entonces mira que no depende de edades, no depende de tiempos, depende mucho de la persona como tal. Johnny tiene un emprendimiento. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Akihabara Colombia. Surgió precisamente por todo el amor que tenía por el anime y el manga. Y haces videos de estoy sacando noticias, saco productos que sean variaditos, que sean series tipo seinen, shonen, haya de todo, shoujo 6. Y la idea es empezar a streamear con personas, las que te conté ahorita, cosplayers o personas de este mundo que tengan que ver con la profesión y a la vez de hablar de por qué hacen estas cosas y qué hacen en sus tiempos y todo esto. Sí, lo que decías, que un padre diga, ay, pero vean, esos otakus son vagos. Vean que hay mucho es un profesional, cumple con su trabajo, es un doctor. Hay doctores, abogados, lo que te decía, instrumentadoras quirúrgicas, gente de fitness, gente de todo te puedo comentar. Y que lo que hacen es tener un hobby. Exacto. Como ir a jugar fútbol, como ir a jugar baloncesto. Lo más gracioso es que hay una dualidad en eso, que en el mundo de los cosplayers, entre ellos a veces se odian. Se tienen un poco de envidia o no sé, yo no soy cosplayer, entonces sinceramente no sé, yo soy aficionado. Pero desde fuera uno también puede ver la otra dualidad, que es que hay una comunidad, se apoyan. De hecho, hay personas dentro de los mismos eventos como Sofa y Comic Con que son con sus carritos para arreglar cosplays, que se me dañó una alita, entonces hay personas que se enfocan para ayudarle la alita, coserles, pegarles. Entonces hay mucha colaboración entre ellos también. De pronto puede ser entre grupos de cosplayers, no conozco muy bien, conozco personas, pero no los conozco como comunidad en general. Pero es muy bacano ver eso, o sea, que son personas de carne y hueso, son personas que tienen que hacer sus trabajos, tienen que hacer sus cosas, tienen sus obligaciones, tienen familia, tienen trabajos, tienen estudios. O sea, hay cosas que uno dice, ¿de dónde sacan el tiempo para hacer todo lo que hacen? Y entonces está Akihabara, ahí lo pueden seguir, Akihabara Colombia. Exacto, y también tengo muchos gustos por lo que es animación japonesa o manga, los videojuegos, porque como te digo, desde los 6 años empecé a jugar pues con Atari toda la vida. Los cómics, las producciones occidentales igual pueden ser muy idealizadas, pero igual hay muchas producciones muy buenas. Obviamente ahorita todo el mundo está con Marvel y DC, pero hay muchas producciones de Estados Unidos que son muy buenas. Por ejemplo, Spawn es una serie muy de adultos, que es un cómic muy adulto, pero sí muy bueno. Es el que es del demonio. Sacaron una película como en los años 90. Ajá. Que era como un demonio que le había perdido, le tenían amenazada a la mujer. Algo así. Él es como un caballero. Sí, él se revela contra el cielo y el infierno. Acá entonces no tiene ninguna aliado. Sí, eso es muy bueno.
Hay muchos, entonces en el caso por ejemplo de juegos, estamos sacando una producción, un sitio que se llama Gamers Power Up. Para cómics, está haciendo Comic Colombia. Y K-Pop tristemente no conozco mucho, pero estoy sacando entonces también el sitio web que se llama K-Popers Colombia. Ok, yo quería darle gracias a Productos Crisa, que es el que nos está brindando como este espacio para, pues como para hacer la entrevista y hablar de anime, y por el kimono. Entonces, lo pueden producir como deseen, con todos los diseños que deseen. Entonces, muchas gracias Productos Crisa, muchas gracias Johnny, y esperemos que este contenido les guste a las personas que lo vean. Arigato. Hasta luego.